Ser podcast. Seguimos aquí con el director de la revista Lo Imposible, con Bruno Galindo. Hemos viajado, si no me equivoco, en coche y despacito este verano, ¿no? Hemos viajado en avión a ultravelocidad, en el Concorde, y hoy nos toca... Exactamente, pues mira, hoy en esta sección estamos bajo la influencia de la Odisea, la del clásico de Homero, sí, y la de Christopher Nolan, ya sabes, con la película recién estrenada. Y todo esto se va a notar en la historia y en el personaje de hoy. Venga, pues vamos allá. La mer, qu'on va danser. Pues la aventura de Odiseo, como sabrás, está ambientada en el siglo XIII a.C., 10 años después del fin de la guerra de Troya. Pero la verdad es que las peripecias que ahí se narran son eternas, vienen de mucho antes y siguen siglos después. Todas esas situaciones en mares lejanos y peligrosos las hemos encontrado mucho más tarde en las páginas de grandes novelistas clásicos, Herman Melville, Stevenson Conrad, ya sabes, Moby Dick, La Isla del Tesoro, La Línea de Sombra, y son historias que, aunque a veces no lo sepamos, se siguen escribiendo a día de hoy porque hay quienes están dispuestas a vivirlas en primera persona. Pero personas en concreto, no hablo de personas concretas. Sí, te voy a hablar de una persona concreta, de David Ruiz, que es alguien que lo dejó todo, y aquí todo significa una familia, una agencia de publicidad de éxito, una vitrina con más de 140 premios, todo, para cumplir un sueño, para dar la vuelta al mundo en su velero llamado Thor. Anda. Lo hizo siguiendo la misma derrota, y derrota es como se llama en el lenguaje náutico a la travesía, siguiendo, digo, el mismo viaje de Odiseo, la proa siempre mirando al oeste desconocido. Qué emocionante, ¿no? Vaya aventura. Pues sí, y así es como este barcelonés, nacido en el año 60, recorrió los mares, como los protagonistas de esas novelas que había devorado de pequeño, persiguiendo siempre el sol. Y de su viaje salió un cuaderno de bitácora novelado, un libro llamado Irse, que va por la 7ª edición. ¿Cuánta gente habrá sentido esa tentación? Pues lo dejo todo. Pero claro, luego es difícil hacerlo. Él lo dejó todo de verdad. Lo dejó todo, Pedro, lo dejó todo, pero temporalmente. Vale. Porque su viaje arrancó en 2016, él regresó en 2020, fue un sabático entonces de 4 años, porque David Ruiz volvió tal y como había proyectado para reabrir su empresa en 2021. Para él fue vital parar y hacer otra cosa durante ese tiempo, atreverse a dejarlo todo para perderse en la naturaleza, saborear la libertad, romper todas las rutinas, superar los miedos, dejarse llevar por la intuición y aprender a aceptar la incertidumbre. Estoy leyendo sus propias palabras en su libro Irse. Palabras, por cierto, que seguro que a muchos nos suenan y nos resultan cotidianas, ¿no? Rutina, miedo, incertidumbre. Sí, tanto y tanto. Sí. Y tanto, pues el caso es que surcó 3 océanos, fondeó en 34 países y recorrió 27.000 millas náuticas, que para los que somos de secano son 50.000 kilómetros. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Casi nada. Casi nada. Y todo ello a partir de una cita de Mark Twain que él tenía en su despacho. La cita decía así: dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, coge los vientos alisios, explora, sueña, descubre. Esta es la historia de lo que te puede pasar cuando cuelgas una de estas citas o frases inspiradoras cerca de tu mesa de trabajo. Pues vaya historia. Yo creo que en este caso lo mejor es saludar al protagonista de la historia, que está en Radio Barcelona. David Ruiz. David, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. Te lo han preguntado y te lo preguntarán y te lo preguntaremos una y otra vez, pero ¿recuerdas en qué momento detectaste esa primera semilla de la necesidad o del sueño de hacer lo que hiciste? Bueno, pues en realidad a partir de los 16 años, tengo que decir. Caray. Digamos que ahí la primera semilla fue hacia esa edad, que es cuando yo empecé a leer los libros de los grandes navegantes solitarios y decidí que yo tenía que hacer eso algún día cuando pudiese, ¿no? Claro. O sea que ahí cayó la primera semilla que luego se ha ido, digamos, se fue germinando, digamos, hasta la edad de 56 años que pude cumplir ese sueño, ¿no? Claro, fíjate, dices, entendí que querría hacerlo algún día cuando pudiese. ¿Cómo detectas que ha llegado ese día, ese momento en el que quieres y puedes?
Bueno, pues porque yo hago una cosa que lo he hecho toda mi vida, ¿no? Que es que me hago exámenes de conciencia como bastante a menudo y me pregunto, o sea, intento hacer un parón en mi vida, parones de 5 minutos, y preguntarme a mí mismo si estoy bien, si me gusta la vida que estoy teniendo, si podría ser mejor, si hay algo que no me gusta. Es decir, un poco hago esto, ¿no? Y hubo un día que me di que con este análisis, la verdad es que me di cuenta que las circunstancias de ese momento me permitían hacerlo si me atrevía. Ya. Y bueno, y a partir de ahí pues empecé a planearlo y en 6 meses estaba haciéndolo, ¿no? Claro. ¿Tuviste alguna duda de si te ibas a atrever? Sí, por supuesto. Claro. Aparecen los miedos, ¿no? Ya. Los miedos del propio viaje, de la propia aventura y los miedos de qué pasará luego a la vuelta, ¿no? Porque digamos que yo me gano la vida con mi trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en esta travesía en el mar? Pues estos han sido casi 4 años, han sido 3 meses 3 años y 9 meses concretamente, sí. ¿Y solo? En solitario, pero tengo que decir que, claro, es decir, yo este viaje lo he hecho en solitario, pero esto no quiere decir que estés solo 4 años, si no estaría como una regadera, sino que yo cada vez que llego a un lugar, pues como mínimo me estoy un mes de tiempo y yo que sé, hay lugares donde me he estado 2 meses, incluso en Nueva Zelanda estuve 5 meses, ¿no? Es decir, entonces socializas mucho, ¿no? Porque cuando viajas solo, lo que tienes son ganas cuando llegas a tierra de socializar, ¿no? David, buenos días. Yo te quiero preguntar, dices en tu libro, navegando en solitario es imposible sentirse solo, justamente acerca de la soledad. ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir exactamente? Pues es lo que he comprobado, ¿no? O sea, yo sí que hay una cosa que también he comprobado, que es la clave, que es que cuando te llevas bien contigo mismo, la soledad no existe. Es decir, yo he tenido siempre la sensación que he viajado conmigo, ¿no? No es un chiste, es una sensación que he tenido, ¿no? Un diálogo conmigo mismo, ¿no? Y luego ocurre otra cosa, que esto ya lo decía Julio Verne, que en el mar, en alta mar, es imposible sentirse solo porque la naturaleza es tan potente, pero tan potente, y lo empiezas a sentir realmente cuando llevas tiempo ahí inmerso, que realmente hay vida por todas partes, ¿no? Entonces, lo que he dicho, ¿no? O sea, jamás me he sentido solo en este viaje, nunca. Pero sí que ha habido periodos más o menos largos, ¿no? En los que navegaste sin tocar tierra, y ahí sí que estabas solo, aunque no te sintieras solo. Sí, por supuesto, sí. Es decir, los cruces de los 3 grandes océanos que he cruzado, el Atlántico, el Pacífico, que es gigantesco, y el Índico Norte. Concretamente en el Pacífico, la travesía más larga, digamos, que he hecho sin tocar tierra, pues fue de Panamá al archipiélago de las Marquesas, y eso fueron 33 días, concretamente, sin ver tierra, sí. Guau. ¿Cómo es la sensación de ver tierra después de 33 días sin verla? Bueno, y de llegar, no solo verla. Claro, yo tengo que decir que concretamente esta travesía, que fue la más larga, ha sido ver tierra ha sido de las cosas más emocionantes, que siempre lo es, de este viaje, ¿no? Porque a la tierra que yo llegaba es, como he dicho, el archipiélago de las Marquesas, que son una maravilla de islas, digamos, desde el punto de vista geográfico, ¿no? Y del paisaje que tienen. Están lejos de todas partes, tienen unas selvas tropicales impresionantes, unos paisajes que yo pensaba que no existían, que existían solo en las películas. Y entonces, después de 33 días yendo al ritmo de la naturaleza, ¿no? Porque aquí no tienes motor, ¿no? Vas con el viento y con las olas, ¿no? Eres muy consciente de que estás viajando, ¿no? De que estás yendo muy lejos. No es lo mismo que hacer ese trayecto en un avión en 12 horas, ¿no? Cuando llegas te ocurren 2 cosas. Una, primero que horas antes de llegar empiezas a sentir los aromas de las flores. Con lo cual, después de tanto tiempo en alta mar, eso te embriaga y es una emoción pues, que es difícil de describir, ¿no? Y luego te ocurre que cuando llegas lo has conseguido, ¿no? Es decir, el solo hecho de llegar es un logro, ¿no? Yeah. Has conseguido atravesar ese océano, llegas tú solo, es tu viaje, fondeas en una playa y a partir de ahí eres feliz. David, en esta sociedad en la que vivimos, ¿dónde está nuestro sentido de la aventura? ¿Dirías que somos aventureros? Bueno, pues yo creo que hay de todo, ¿no? Hay gente que le tira más la aventura, hay gente pues que no le tira nada, lo cual está perfecto, ¿no? Cada uno que haga lo que le pide el cuerpo, ¿no? A mí desde luego siempre me la ha pedido la aventura, ¿no? Es decir, el hecho de plantearme mucho el si todo tiene que ser como lo hemos establecido, ¿no? Si todo tiene que ser tan estándar, si todo tiene que ser tan ortodoxo como nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Y para mí me ha sido muy útil siempre romper las reglas, ¿no? Digamos, tomar caminos que son distintos a lo que se supone que ha de ser, porque de alguna manera eso me hace vivir más intensamente o sentir que vivo más intensamente, estar más despierto concretamente, ¿no? Claro, a ti la pandemia te pilló en el mar.
Sí. Sí, tengo que decir que yo una vez había cruzado pues los 3 océanos, estaba entrando en el Mar Rojo. Pensé que mi aventura, digamos, con mayúsculas se había terminado, ¿no? Porque había hecho esos 3 grandes océanos. Y justo cuando estoy, pues justo antes de cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es la entrada al Mar Rojo, estalla la pandemia y me encontré con una odisea bastante surrealista durante 4 meses. Claro, porque entiendo que de la misma manera que aquí nos recluimos, en el resto de países también, te encontrabas que puertos cerrados no te dejaban atracar o... Bueno, concretamente yo llegué a Djibouti, que está justo en el estrecho, estalla la pandemia, me echan las autoridades me echan del país y a partir de ahí me echan de Eritrea, luego me echan de Egipto, es decir, me van echando de los lugares donde intento fondear, que ni siquiera voy a puerto, porque obviamente no saben qué hacer con un barco en tránsito y lo más cómodo es decirle pues fuera de las aguas territoriales, ¿no? El problema para otro, ¿no? Exactamente. Para otro país. Exactamente. Llegaste, te planteaste en ese momento abandonarlo. Claro, la pandemia era para todo el mundo una incógnita. No sabíamos ni cuánto iba a durar, ni cuándo íbamos a poder recuperar la normalidad. No sé si en el momento el cambio de planes fue tan brutal que pensaste en dejarlo. En absoluto. No. Primero que era imposible dejarlo porque ¿cómo lo dejas, no? Es decir, estás con tu barco en alta mar y no te dejan entrar en un puerto. El canal de Suez, que sería el paso al Mediterráneo, estaba abierto, pero en cambio el Mediterráneo, los puertos del Mediterráneo estaban cerrando, de manera que no había escapatoria. Tengo que decir que no solo fue una odisea al principio, con algunas preocupaciones, sobre todo con el tema de la alimentación, pero después la verdad es que me uní con otro barco que estaba en las mismas condiciones que yo, otro velero, nos buscamos la vida y esa etapa tengo que decir que fue hasta divertida al final, ¿eh? O sea que le dimos la vuelta por completo. Sí. David, me gustaría leer un fragmento de tu libro. Es una breve carta a la adversidad, en la que dices: hola adversidad, aquí estás de nuevo, no problem, sé que irás apareciendo a lo largo de toda mi vida y te lo agradezco. En la medida que tú me puteas, yo crezco, me haces fuerte, así que no dejes de visitarme. Te espero y lo hago con una sonrisa. Cuando toque sufrir lo haremos, pero dignamente, sacando siempre un aprendizaje con ello y con la tranquilidad de saber que tu insistencia hace más férrea mi determinación. Me gustaría saber en qué momento escribiste esto y qué estaba ocurriendo a bordo. Bueno, pues esto lo escribí en un momento, digamos en el momento más crítico del viaje, o uno de los momentos más críticos, donde realmente un punto de inflexión en el viaje. Tuve un problema muy gordo en el norte de Australia cruzando el estrecho de Torres, que es el estrecho que separa Australia de Papúa Nueva Guinea. Allá hay unas corrientes brutales y el viento que ya normalmente hay en los estrechos, ¿no? que hace de embudo. Tuve un problema muy gordo, como digo, me pillaron unas corrientes, estuve a punto de perder el barco contra las rocas, me quedé fondeado en un sitio peligrosísimo, en fin. Conseguí salir de todo eso, pero en shock, y acabé fondeado al sotavento, digamos, al resguardo de una islita que se llama Horn. Y allí, a causa de la avería que había tenido el barco, pues tenía que quedarme un mes ahí, en un sitio bastante inhóspito, donde además lo único que hay son cocodrilos en las playas. Es decir, que tampoco había mucha opción de bajar, ¿no? Entonces tuve que hacer como una especie de examen de conciencia y de mentalización para no caer en depresión. Ya. Y entonces así lo hice, ¿no? Y empecé a hacer, me hice una lista de deberes que tenía que hacer cada día, ¿no? Entre ellos habían cosas curiosas como, por ejemplo, bailar 10 minutos cada día. Yo una vez leí una cosa que decía que bailar y estar depre al mismo tiempo es imposible. El que no lo haya probado, que lo pruebe. Y aparte está demostrado científicamente porque generas endorfinas y te pones de buen rollo. Entonces yo esto lo hacía, cada día me obligaba a bailar, ¿no? Y entre otras cosas también empecé a meditar, ¿no? Y a tener lecturas que me había llevado pues, sobre los estoicos y sobre el budismo y tal. Y a raíz de eso pues empecé a entender que la adversidad era algo bueno. Porque empecé a analizar mi viaje y me di cuenta que cada prueba que me estaba saliendo en el viaje, lo que me hacía era crecer, es decir, iba pasando pantallas y iba creciendo, ¿no? Y de ahí viene un poco esta carta que fue como la escribí al final cuando entendí que la adversidad era necesaria y positiva, ¿no? Porque si no la tienes, no creces, ¿no? Digamos. Claro, una incógnita que si yo, digamos, hubiese sido tú, ¿no? Y hubiese tomado esa decisión, me habría planteado, y que seguro te planteaste tú, es ¿cómo será el regreso? El regreso a mi casa, el regreso a mi ciudad, el regreso a mi gente, a mi familia. ¿Qué habrá cambiado? ¿Qué habrá cambiado en mí? ¿Qué habrá cambiado en ellos? ¿Cómo fue ese regreso? Bueno, pues a mí es lo que me da más miedo, sobre todo de cara al tema laboral, ese regreso. Tengo que decir con la familia que yo tengo 2 hijos y lo que pacté con ellos, porque yo no hubiera hecho este viaje nunca estando 4 años sin ver a mis hijos, es decir, esto lo dejo bien claro desde el principio.
Ellos ya independizados prácticamente estaban, pues pactamos que cuando tuvieran vacaciones que intentaran en la medida posible cogerse un avión y venir donde yo estaba y estarse unos días conmigo. Bien. Y así lo hicieron. Es decir, yo a mis hijos los he ido viendo. Vale. ¿No? De hecho, mi hija estuvo 6 meses conmigo en Nueva Zelanda, ¿no? Que estuve ahí 6 meses, como he dicho antes, mi hija estuvo conmigo, ¿no? Por lo tanto, lo que realmente me preocupaba era el trabajo, ¿no? La vuelta, la apertura otra vez de mi empresa, etcétera, ¿no? Y lo que hice fue ponerme deberes también. Es decir, los 3 primeros años me olvidé absolutamente de quién era yo y en qué trabajaba, es decir, esa era parte de la experiencia. Pero el último año yo ya empecé y esto lo hice de verdad, cada día durante 20 minutos a pensar y a ilusionarme con la nueva etapa de trabajo, cómo iba a montar mi nueva empresa, mi nuevo estudio, qué es lo que no me gustaba del anterior y qué es lo que iba a hacer ahora de nuevo. De manera que yo estuve un año mentalmente regresando. Y tengo que decir que esto me fue de narices, porque cuando llegué con una ilusión espectacular. Qué bueno. Y la verdad es que no me costó nada. Pero nada, lo digo en serio. Volver a empezar, sí. Volver a empezar, y ahora pues esto hace unos 5 años y el estudio está como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, vuelve a ser una empresa que funciona, que ganamos premios otra vez, o sea, todo bien. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Estar 20 minutos al día, Bruno, ahí pensando. Pues sí, es una disciplina, ¿eh? Sí, y tanto. Oye, David, ¿y si hoy tuvieras que volver a zarpar, cambiarías algo de aquella aventura? Sí, o sea, no cambiaría nada. O sea, yo tengo que decir que ha sido, primero, la mejor decisión que he tomado en mi vida, y segundo, que a veces pienso que si no hubiera hecho esto, lo que me hubiera perdido. O sea, ha sido tan potente en todos los sentidos, desde el punto de vista de aventura, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que he aprendido, de lo que me ha enseñado este viaje y de cómo me he conocido a mí mismo, que no tiene precio. O sea, quiero decir que me ha cambiado la mirada de la vida y incluso de la existencia, puedo afirmar. Claro. David Ruiz, muchas gracias por habernos acompañado y gracias por tu testimonio y por esta historia tan inspiradora. Ha sido un placer, gracias. Un placer, gracias a vosotros. Gracias, David. ¡Guau! Vaya historia, Bruno. Ya Vaya historia. Esta historia respondía exactamente a esa idea de lo imposible. Qué vivencia, ¿no? Que mi día. Sí. Pues la semana que viene más, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Ya tienes pensado el qué? Sí, pero te va a sorprender. Me va a sorprender. Me gusta. Me gusta eso. Muchas gracias, Bruna. Hasta la semana que viene. Gracias, Pedro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.